Bueno, compañeros, a mí me tocó exponerle el tema de la libertad, la responsabilidad, la autonomía y la heteronimia. La libertad es la capacidad humana de obrar según la propia voluntad, no estar prisionero. Es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios aspectos que pueden regir la vida del hombre, como la religión, la capacidad de expresarse, sus pensamientos y la ética. Pero el ser libres no nos da el derecho de justificar que con nuestras acciones perjudicamos a otros. Muchas veces la libertad no es valorada como un tesoro que tenemos, más bien es valorada cuando se pierde. Tal vez ese es el caso del preso, que estando libre de escoger o tristemente esclavo de sus limitaciones, fue por encima de los derechos de otros o de los que dicta la ley y el orden. Las características de la libertad. Consideraciones filosóficas. La libertad de opresión implica la eliminación de un estado de servidumbre. La libertad es un término que antropológicamente hablado no es posible eliminar ni contradecir. Por eso, la libertad, aunque bien parte de una norma social, se sitúa en el interior de cada persona. Todos los actos individuales o colectivos suponen la libertad para poder ser imputables. La naturaleza de la libertad. Muchas personas creen equivocadamente que la libertad es hacer lo que ellos desean, de la forma que lo deseen en el momento que quieran. El concepto de libertad debe ser el de respetar la libertad propia y la ajena, es decir, la libertad de una persona termina donde empieza la de la otra. Algunas propiedades principales de la libertad son autodeterminación, capacidad de elección, voluntad propia y ausencia de esclavitud. Les haré mención de algunos tipos de libertad que existen. Libertad de culto. Es la libertad de expresar el tipo de culto o de religión que se desea. Libertad de prensa. Es la libertad de relación a lo expuesto en los medios masivos de comunicación, radios, revistas, periódicos, televisión, internet, cine, etc. Libertad de expresión. Es la libertad relacionada con la autonomía de decir aquello que se piensa sin ser castigado por tal acto. Libertad de elección. Es la libertad de escoger lo que uno quiere, de la forma que lo desee en el momento que quiera sin afectar la libertad de otras personas. Por ejemplo, la libertad de la elección sexual. Todas estas libertades se deben respetar siempre y cuando no se atente contra la libertad de otra persona al ejercerlas. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Responsabilidad se utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Principio de responsabilidad. Este principio establece que la responsabilidad es un imperativo de derecho ambiental donde cada ser obra de modo tal de que sus actos no afecten la permanencia del hombre en la tierra. Los tres tipos de responsabilidad social. La responsabilidad social individual. Nuestros actos individuales que llevamos a cabo como madres y padres, hijos e hijas, miembros de una comunidad de vecinos, integrantes de un equipo de trabajo, usuarios de determinados servicios o como consumidores tienen repercusiones sobre las otras personas y nuestros entornos. En nuestro día a día, en todo lo que hacemos, podemos encontrar soluciones prácticas y sencillas para ser más responsables con lo que nos rodea. Responsabilidad social empresarial. Las actividades productivas y comerciales de las empresas repercuten sobre el conjunto de la ciudadanía y el entorno de un modo mucho más amplio y profundo que las acciones individuales. Responsabilidad social pública o gubernamental. La responsabilidad social es algo que todos y todas compartimos. Sin embargo, la responsabilidad social pública o gubernamental es aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas. Las acciones de estos organismos que se concretan en leyes, decretos, regulaciones, tienen una gran repercusión y muy directa sobre el entorno natural y social de la jurisdicción.
Se denomina autonomía la capacidad de una persona o cosa para ejercer independencia de otra persona o cosa, pudiendo, por ejemplo, tomar decisiones propias, funcionar sin necesidad de otro aparato, entre otros. La autonomía, como decimos, puede ser la capacidad tanto de una persona, ya sea física o jurídica, es decir, en el caso de empresas o, por ejemplo, ciudades, departamentos o territorios específicos dentro de un territorio mayor como el nacional, o de una cosa como aparatos electrónicos o vehículos. En cuanto a las personas físicas, es decir, sujetos sociales, la autonomía se relaciona con poder ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sobre nuestra propia persona sin la intervención de otra persona o sujeto social. Por ejemplo, en la mayoría de los países, a determinada edad, la persona se convierte en mayor, pudiendo, entre otras cosas, ejercer el derecho al voto, comprar propiedades, poseer bienes a su nombre, asociarse libremente con otras personas físicas. Les haré mención de algunos tipos de autonomía, más bien de dos tipos de autonomía que podría decirse son los más relevantes, que es la autonomía moral, que es la capacidad de juzgar moralmente una acción, una situación o un evento, determinando así si se trata de algo aceptable o no. La moralidad es susceptible a la presión de los pares, claro está, pero en la medida en que los individuos poseen criterios bien formados y están conscientes de su capacidad de toma de decisiones. Se espera de ellos una fuerte autonomía moral, lo cual no significa, claro está, que no se pueda cambiar de opiniones. Autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es un principio básico y primordial del derecho contractual y de las relaciones entre particulares. El deseo expreso, manifiesto, sin presencia alguna de coacción u obligación de decir por la propia persona o los propios bienes, y para suscribir los contratos que se deseen o de negociar sus contenidos y efectos. La heteronomía se refiere a la dependencia y sumisión de un individuo cuya conducta se encuentra bajo el control de una tercera persona o agente externo. En consecuencia, heteronomía es todo lo contrario de autonomía. Ejemplos de heteronomía. Existen diferentes ejemplos de heteronomía, pues se trata de algo que experimentamos los seres humanos desde muy temprana edad. Un ejemplo muy común es cuando un grupo de personas están pendientes de las últimas tendencias de la moda y hace lo posible por seguir y vivir y expresarse según los estilos propuestos. Ahí es seguir un ejemplo de heteronomía. Es casi que copiarle la forma en que la tendencia en que está usando esa persona, la forma en que se viste, o cuando dicen tienes que vestirte de esta forma para pertenecer a nuestro grupo o para poder juntarte con nosotros debes de vestirte de esta forma. Ahí cabe mencionar que es un ejemplo de heteronomía.